Rosa María Caraza de Echegaray dice: felices Pascuas, Ernesto y María Victoria. ¿En qué momento de la religión católica y por qué se cambia el único mandato de Cristo, amados los unos a los otros, por el de sufrir y sacrificarse, entre paréntesis, estoico? Bueno, en los evangelios no podría yo precisar los versículos, no tengo memoria para decir versículo tal o capítulo tal de los evangelios, pero desde luego quiero hacer primero una aclaración, perdón. El amados los unos a los otros es precepto de Cristo, pero está en el Levítico, es decir, es del Antiguo Testamento. A fin de cuentas es un precepto judaico. Cristo era judío, entonces no tiene ninguna sorpresa decir esto. Pero sí es muy importante decir que no es creación de Cristo este precepto, por una parte. Por otra parte, en los propios evangelios, si usted los vuelve a leer, se va a encontrar que sí, Cristo dice, por ejemplo, yo vine a traer división, no vine a traer paz, vine a traer espada, no vine a traer tranquilidad, etcétera, etcétera, y habla de que él le pide a los apóstoles y a través de los apóstoles a la humanidad que velen con él, que participen en sus sufrimientos, etcétera, etcétera, porque es una manera de purgar, es una manera de hacer que el hombre que es pecador por naturaleza, que está sometido a la culpa, al pecado original y todo esto, se vaya purificando. Esto en la mística se ve con mucha frecuencia y en la ascética. El hombre tiene que purificarse de todas sus imperfecciones para irse perfeccionando así, ir siendo mejor e ir subiendo en el plano humano hasta llegar a una categoría, no divina por supuesto, pero sí un poco menos lejana de lo divino a través de la renuncia a sus pasiones, a sus apetitos, a sus tendencias y todo esto. De San Ángel, el señor Valencia le pregunta a Ernesto de la Peña si en lo personal tienes alguna religión y si le podrías recomendar algún diccionario en español hebreo. ¿Español hebreo o hebreo español? Dice, bueno, de todas maneras, hebreo. hay uno que es bastante útil, aunque tiene ratas y todo en español, afortunadamente para quien estudie, que es el Kumai. Comay, no recuerdo, son dos autores, el otro se me escapa en este momento, y son dos tomos, uno hebreo-español y otro español-hebreo, Comay y Arden, no recuerdo. La editorial es Agiasaf y se consigue en México, yo los compré en México los dos tomos, es bastante bueno. ¿Y qué otra pregunta había? ¿Qué religión tienes en lo personal? Pregunta. Yo ninguna en especial, soy hombre religioso por inclinación, por estudios, de familia fui católico, he dejado de serlo, pero no tengo una religión propiamente dicha, no estoy circunscrito a un grupo de creencias, ni una comunidad religiosa, ni nada por el estilo. Respeto absolutamente a todas y de verdad. María Eugenia Briviesca de Tlatelolco, ¿por qué cada año se conmemora la muerte de Jesucristo en diferente fecha? Porque es un cálculo lunar y obedece también al principio de la primavera. En el fondo todo esto eran festividades agrarias. Es decir, se hacía una ofrenda que era el Homer en el Antiguo Testamento de los primeros frutos, de las primeras cosechas, y como son lunaciones y todo esto, varía por eso, ¿verdad? Ahora, respecto a lo que me preguntaba la persona anterior, quiero decirle que yo traduje, y pronto saldrá a la venta, del griego al español traduje los 4 evangelios, y mis notas obedecen fundamentalmente a mis convicciones viejas que son de católico, ¿verdad? Y va a ser una edición católica, ¿verdad? Mira, aquí me felicitan por todo lo que tú sabes. Eso está muy bien, ¿no? Fíjate, me salió baratísimo. No, pues qué barbaridad, gracias. La señora de los Reyes de Iztacalco me felicita a mí por tenerte a ti como invitado. Pues ya la hice. No, pues gracias a ti. ¿No? De Irapuato, Guanajuato, el señor Adolfo Romero, ¿cuál es la opinión de Ernesto de la Peña sobre la teoría evolucionista de la deidad de Jordan y el concepto de la Iglesia Católica de una sola pareja como inicio de la humanidad? Bueno, se ha hablado mucho de eso, del monogenismo y del plurigenismo. Yo creo que realmente son muchos orígenes, no puede circunscribirse, y en todo caso estaríamos en cuenta de la paleontología. La paleontología ha descubierto fósiles muy antiguos en distintas regiones del planeta. No se puede hablar de monogenismo, es decir, del origen en un solo lugar. Esto no deja de ser una forma simbólica de decir que el hombre tiene un origen, no dice que el hombre descienda de animales superiores, inferiores a él, pero superiores a los demás, ni nada por el estilo. Pero de hecho no puede decirse, teniendo los pies en la tierra y conociendo poco, aunque sea, los datos de la ciencia contemporánea, no se puede decir que el hombre solo nazca en un lugar. Se puede decir que hay hombres más antiguos que otros y que hay proyectos de hombre que fracasaron,
eso sí lo podemos decir. El Australopiteco fracasó, y el hombre de Pekín fracasó, y el Yeti y estas cosas. Son proyectos de hombre que fracasaron, pero el hombre, lo que se llama Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, no fracasó, pero se dio en muchos lugares de la Tierra, de modo que no podemos hablar de esa pareja original. No deja de ser un hermoso símbolo nada más, creo yo. Arturo Alonso, de Ampliación Las Águilas, dice: cada uno de nosotros, como ser humano, debería investigar su propia religión, que no le sea escogida por otra persona. La mayoría de la gente tiene una religión debido al accidente geográfico del lugar donde nació. Estoy totalmente de acuerdo, porque es bastante triste que una persona que dice profesar X religión ignore totalmente lo que la religión que dice profesar sostiene. Eso es cierto. Rosa Ramírez, de Pedregal de Carrasco, dice: yo era maquillista en el Canal 13 cuando Ernesto de la Peña trabajaba con Jorge Saldaña y le quiero enviar un saludo afectuoso. Me acuerdo muy bien de usted y yo se lo mando también. Miguel Ángel Vázquez, de Aragón, quiere saber si estás escribiendo periódicamente en algún lugar. No, ya no. Estaba escribiendo siempre en Excelsior, pero por el momento no estoy escribiendo. Digo, periódicamente, estoy escribiendo otras cosas, pero no... Danos el nombre de alguno de tus libros. Mira, el último que publiqué se llama El inimitable caso de Borelli. Lo editó Siglo XXI y es una novela, es mi primera novela. Antes de eso escribí 2 libros de narraciones, que son Las máquinas espirituales, que fue el segundo, y Las estratagemas de Dios, ahí tienes temas religiosos, que fue el primero. El primero fue Editorial Domés, el segundo Editorial Diana, el tercero es el de Borelli, que es Siglo XXI, y está... pues digo, con los cambios últimos espero que no haya trastorno, a punto de salir por Conaculta, por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, otro libro de poemas en prosa que se llama Mineralogía para intrusos. ¿Mineralogía para intrusos? Son poemas en prosa. Felicitaciones al maestro de la Peña, de la familia Gamero de Arboledas. Gracias. José Mendizábal, de la colonia Garza, Chapultepec, dice: en términos de la religión cristiana, Cristo murió en la cruz, pero ¿por qué se toma la cruz como símbolo del cristianismo? Bueno, porque es lo que redime. Es decir, Cristo padece voluntariamente el tormento de cruz, que era muy infamante. Era el castigo que se le daba a los asaltantes de caminos, a los violadores, a los asesinos y todo esto. Y entonces se lo aplican a él. Amén de que la cruz es un viejo símbolo mágico, por cierto, del cruce de 2 caminos que toman la potencia de uno y del que se cruza. Eso desde Egipto y desde antes. Está la cruz ansada en Egipto. Ustedes deben recordar que es una especie de té con una como burbuja encima. Es esta Anj en egipcio, que es la vida eterna. Todo esto se conjuga en el símbolo de la cruz. Pero aparte de ello, Cristo muere en la cruz, se supone que voluntariamente, de acuerdo con la teología católica, muere voluntariamente en la cruz, padeciendo el más infamante de los castigos, para ponerse en el nivel más bajo de la humanidad y dar muestra de humildad con ello y de superación como promesa a todos los seres humanos. ¿Verdad? Ahora le voy a decir como dato curioso que hubo una herejía de los docetistas que creían, por la excelencia misma, por la divinidad de Cristo, decían: no es posible que Cristo haya muerto en la cruz. Lo que murió era un simulacro, un fantasma de Cristo, pero él se fue en cuerpo y alma al seno de su Padre, al cielo. Entonces eso era un simulacro. Se llamó docetista porque doqueo quiere decir parecer. Fueron condenados, por supuesto, si no recuerdo mal, el concilio de Calcedonia, hacia el siglo V, si no recuerdo mal. Pero es curiosa la herejía, porque decían: no es posible que como llama San Agustín hablaba de que a fin de cuentas, qué bueno que habían pecado los primeros padres, Adán y Eva. Decía: feliz culpa, porque habían dado pretexto por el pecado original y todo lo que se sigue del pecado original, habían dado pretexto a la segunda persona de la Trinidad para venir a salvarnos. Y entonces era una culpa feliz por haber provocado que Cristo viniera a la tierra.